Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta coneja. Espero que me acompañen en todo el paso a paso hasta el final y que esta idea sea de ayuda para ustedes. Quiero agradecer a las personas que se encuentran en este momento en el chat. A ti, si es primera vez que nos ves, muchísimas gracias y esperamos que te quedes con nosotros y te suscribas también y hagas parte de la comunidad de Arte en tus manos. A los miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas, a todos, absolutamente a todos, mil y mil gracias. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en tu canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y estos son los materiales principales que necesitamos para el conejo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a mover un poquito la cámara porque creo que hay unos que no se notan. Bueno, ahí está bien. Entonces, los materiales son, esta tela se llama piel de conejo. Ojo, tela piel de conejo, no es piel verdadera, ¿listo? Es una tela que es muy suavecita, que parece peluche o que cuando has tocado un conejo de verdad, entonces la tela se siente muy similar. De esta, medio metro no nos alcanza. Vamos a utilizar también fieltro o pañolencia en ese color rosa pálido, un poquito, muy poquito de guata prensada, cartón normal de cartulina, perdón, cartón de cajas que vamos a reutilizar, vamos a reciclar un poquito, algodón de relleno, silicona caliente, tijeras, alfileres, agujas, hilos correspondientes a los colores, rubor, una brochita para el rubor, ojos. Tengo dos opciones. Tengo las cascaritas que normalmente siempre les muestro desde los últimos proyectos. Estas cascaritas son muy fáciles, muy sencillas de encontrar. O también encontré en esta ocasión de estos ojos adhesivos, unos ojitos que los venden, si no estoy mal, por paquetes, o sea, es una pieza completa, pero en la tienda donde yo los compro me los venden así por parcitos. Miren, miren, hasta empacados así. También la nariz correspondiente al conejo me las venden así, miren, por paqueticos de 3. Solamente necesitamos una, para les muestro, para que los pregunten también, o ustedes muestran la imagen, pueden hacer una captura y así mostrar los materiales que les estoy indicando. Si de pronto me falta algún material, que a veces puede pasar, recuerden que siempre en la descripción que se encuentra debajo del título, allí siempre les dejamos toda la información sobre el proyecto que estemos manejando. Lista de materiales, enlace de moldes, todo. Entonces con esto comenzamos. Bueno, ahora les voy a explicar los moldes y la cantidad de piezas que vamos a necesitar para este proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo en este momento son, para el cuerpo, para lo que corresponde al torso del cuerpo, es una pieza. Para la base de ese cuerpo es una pieza. Y también de este mismo tamaño vamos a sacar una para la cola, ¿sí? Para la colita del conejo. Para los brazos son 4 piezas, para las orejas 4 piezas, para las patas son 2 piezas. Para la cabeza, la parte delantera es una, y estas son las partes traseras de la cabeza. Vamos a necesitar una y una. También estas son como piecitas que se le colocan en las patas al conejo, entonces vamos a necesitar 2 de cada una de ellas, que en los moldes los van a encontrar. Para las patas corté 2 piezas de cada una, o sea, tanto para la derecha 2 como para la izquierda también van a ser 2 piezas de cartón y una de guata. Si no tienen guata no importa, sino que lo que pasa es que en el momento en que las vaya a forrar, quiero que no queden tan planas, no quiero que quede como el cartón, sino que se vea un poquito más abollonado. Esas son las piezas principales. Igual en el transcurso del video, como se van cosiendo y se van armando, entonces poco a poco van relacionando cada una de las piezas, pero para mí era importante explicarles la cantidad. Bueno, entonces ahora sí, manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es unir la pieza de atrás que corresponde a la cabeza del conejo. Entonces en los moldes les voy a dejar, por decir así, estas flechitas para que se indique de que esas son las piezas que voy a unir, ¿sí? Que son las primeras que voy a unir. Entonces aquí, como lo pueden ver, lo que voy a hacer es derecho con derecho, los voy a unir así y solamente voy a coser por ahora solamente esta parte. Puntada recta, continua, lineal, como le llamen, pero es una puntada que nos va a permitir coser o unir. Lo pueden hacer en máquina, si tienes máquina, perfecto, pero yo normalmente, como ya saben, les enseño a mano para que sepan que no es un inconveniente hacerlo. Como pudieron ver, no dejé tolerancia en las costuras. Si ustedes lo quieren hacer un poquito más grande, dejan la tolerancia de 1 centímetro y les quedaría un poquitico nomás más grande.
Bueno, así termina la costura. Miren, está toda la costura que realicé a mano. Y ahora, miren, ese es el derecho. Aquí tengo la otra pieza que también corté, que les mostré ahora, que es la parte frontal de la cabeza, la parte de adelante. Entonces también el derecho lo voy a poner para que empate con esta pieza. ¿Listo? Algo que les debo aclarar, porque fijo lo voy a leer. No encontré la tela, no tengo esa misma. Entonces pueden tener otras, lo pueden hacer en fieltro, lo pueden hacer en terry, lo pueden hacer pañolensi, que también es el mismo fieltro sino que es más suave, lo pueden hacer en suavetina, en duvetina. Sí, hay muchas telas que se prestan para realizar este tipo de proyectos. Entonces ahora voy a ajustar, a sostener aquí la pieza para poderla volver en una sola. Esta parte, como la ven recta, que es la parte base de los moldes, es la que voy a dejar abierta, porque por ese lugar o por ese espacio es donde voy a rellenar. Entonces voy a acomodar toda la pieza circular, lo que mejor me quede, lo más posible parejo, y en la parte baja donde me encuentre con esta parte recta lo voy a dejar sin coser, para por allí luego dar vuelta a la pieza y poder rellenarla. Bueno, así ya queda. Entonces esta es la circunferencia que inicialmente unimos a las dos partes que conforman la cabeza. En la parte de atrás le vamos a dar vuelta y nos queda lista lo que corresponde a la cabeza. Ya aquí lo que quedaría sería rellenar y sellar. ¿Listo? Entonces en esta, miren que esta es la parte del frente y esta es la parte trasera, que nos daría la esfera, por decir así, que queremos tener para el conejo. Entonces esta ya está lista. Ahora vamos a empezar a trabajar las orejas. Aquí tengo derecho con derecho enfrentados. Voy a coser por todo el contorno, aquí les muestro así todo el contorno. Dejaría la parte baja abierta para poder también dar vuelta a la pieza. Eso hago con las dos orejas, que todavía no las he empezado a coser, la costura es la misma, y también con los brazos. Aquí tengo por ejemplo uno de los brazos. Lo que hago es también derecho con derecho los pongo, coso por todo el contorno y dejaría la parte superior abierta. Listo, dejaría la parte superior un pedazo abierto de unos 3 centímetros para luego también dar vuelta a la pieza y rellenar. Entonces vamos a coser. Bueno, aquí ya cosí las piezas como les indiqué ahora. Solamente es dar vuelta a cada una de ellas. En el caso de los brazos sí los vamos a rellenar, rellenamos y sellamos. Y las orejas, esas sí no les vamos a hacer nada de relleno, solamente darles la vuelta. Ya después les muestro cómo quedan las piezas totalmente al derecho. Ahora lo que voy a hacer con la pieza que corresponde al cuerpo es doblarla en el centro y coserla solamente por ahora en este extremo. Listo, puntada recta, la misma que hemos trabajado en el proyecto. Luego, esto es como si estuviéramos haciendo una bolsa, una bolsita. Una de las circunferencias, que es en la base del cuerpo, la vamos a coser. Listo, la vamos a coser en la base, pero ya poco a poco les voy mostrando. Entonces así queda, ya hice la costura. Ahora lo que voy a hacer es unir en uno de los lados, no importa cuál porque es exactamente igual, la parte base, ¿sí? La parte circular base, la vamos a unir por todo el contorno, primero con alfileres y luego pasamos hilo y aguja.
Bueno, así queda entonces ya el cuerpo, o sea, lo que es la base con la bolsita que les digo que vamos a hacer. Y en la parte, ya en esta parte lo que haríamos sería rellenarla y surcirla. ¿Listo? Pero igual ahora cuando sea el momento de rellenar les muestro. Ahora aquí tengo la pieza que corresponde a la cola del conejo, que lo voy a hacer como si fuera un pompón. Entonces lo que hago es surcir puntada intermedia, así por todo el contorno. Luego lo relleno y hago el pompón. Es igual como cuando hago la nariz de Santa o cuando he hecho los pompones para los gorros, es exactamente lo mismo. Bueno, ahora voy a trabajar en las piezas que corresponden a las patas. Lo primero que voy a hacer es pegar con silicona caliente. Para cada pata corté a 2 piezas de cartón y una de la guata. Entonces las voy a pegar con silicona caliente. Bueno, ya tengo las bases listas, ya las pegué. Ahora lo que voy a hacer es que la pieza circular, la más grande que está entre los moldes, es la que corresponde a las patas del conejo. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hice con la cola del conejo. Lo que voy a hacer es surcir la pieza. Miren, aquí la pueden ver. Hice lo mismo que con la cola, pero en esta voy a introducir la pata. Miren, aquí voy a introducir una de las paticas y miren que la misma pata nos va a ayudar a dar la forma. Lo voy a surcir lo más que pueda. Miren que ya cierra, pero antes de que quede así lo voy a rellenar para que esta parte me quede, la parte delantera, ¿sí? Por decir así, la parte de los deditos me quede como abultada. Entonces aquí en este momento eso es lo que voy a hacer. Les voy a poner algodón de relleno para que me dé mejor la parte delantera de la pata. Miren cómo va quedando. Entonces la voy surciendo y ella me va dando la forma. Miren, queda muy bonita. Miren cómo queda. Y esta es la parte que se va a ver, pero va dando la forma. Miren que va dando la forma a la plantilla de cartón. Entonces la vamos rellenando poquito. Aquí también a los lados la voy rellenando un poquito para darle forma y lo sellamos.
Bueno, aquí como pueden ver, entonces sellé las piezas, solamente pues zurcirlas, y ella misma con las plantillas se encarga de dar la forma de las patas. ¿Sí ven cómo van quedando? Entonces ahora voy a ubicar con silicona caliente, voy a ubicar las piezas que corresponden a las huellas de las patas así, y luego si quieren, o si no las pueden dejar también así, si quieren pueden hacer unas puntadas para que quede más decorativa. Ya está en decisión de cada uno. ¿Listo? O sea, aquí las voy a pegar. Bueno, entonces mientras secan, que ahorita les quiero dar de pronto la puntada en puntada festón para que quede más lindo, los voy a dejar a un lado y voy a empezar a rellenar. Este es el caso del cuerpo, entonces lo vamos a rellenar muy bien. Recuerden que la parte de la costura iría hacia atrás en el momento de armarlo. Voy a rellenar cada una de las piezas y cerraríamos, ¿cierto? Sellaríamos para que nos queden ya y no se nos vaya a salir el algodón. Si pueden fijarse en esta pieza, es como las que hago con las medias, con los calcetines. Si de pronto no encuentran las telas, también pueden hacer lo mismo con las medias. En las técnicas que les he enseñado en los últimos proyectos, pueden comprar medias y hacer este mismo proceso y les va a quedar el conejo también muy lindo. Hay muchas ideas con las que se pueden ayudar, por eso los invitamos siempre a que visiten el canal, que visiten los videos para que conozcan todos los proyectos que les compartimos. Bueno, ya quedaron listas las patas, miren que a las huellitas las cosí, entonces creo que da un toque más personalizado al trabajo. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo en el cuerpo. Recuerden que el cuerpo tiene una unión en la parte de atrás, entonces esa nos va a quedar atrás y vamos a ubicar las patas así a los lados. ¿Listo? Bien. Así van a quedar. Entonces, ¿qué voy a utilizar para pegarla? Silicona líquida muy caliente que me ayude a sostenerlo. Entonces aquí donde se ve la costura, donde se hizo la costura, voy a aplicar la silicona. Recuerde que siempre hay que sostener muy bien las piezas y más cuando se pegan con silicona. Si de pronto quieres hacerle alguna puntada en el contorno, lo puedes hacer para tener más seguridad si lo quieres, pero después de que no le aplique bastante silicona,
él no se despega. Ahora lo que voy a hacer es también poner los brazos. Miren, los brazos van aquí en la parte superior. ¿Sí se ve? Sí. Aquí también le voy a poner silicona y voy a poner que los brazos queden en esta posición. Recuerden de nuevo poner bastante silicona y sostener hasta que se quede muy bien. Y mientras seca, entonces también podemos estar pegando la cola, ¿sí?, en la parte de atrás. Bueno, y así entonces va quedando el cuerpo. Miren los brazos, las patitas, la cola, todo ya está conformado para darle, como quien dice, los toques finales a este conejo. Lo voy a poner aquí a un lado y lo que voy a hacer ahora es trabajar la cabeza. La cabeza ya la rellené, en la parte baja la sellé y ahora voy a empezar a trabajar las orejas. Las orejas, entonces en la parte baja la sellé un poquito. Lo que puedo hacer ahora es poner un poco de silicona para que me quede la base más fuerte. Lo doblo, me va a quedar un poquito más grueso así, y con un poco de rubor, voy a quitar aquí el exceso de silicona. Con un poco de rubor voy a darle color a las orejas. Voy a acercar un poco la cámara para que se detalle mejor. Bueno, entonces aquí las tengo un poco más cerca para que se detallen. Vamos a tomar la brocha con la que normalmente nos aplicamos el rubor, lo aplicamos y vamos a darle toques por el contorno. En ambas. ¿Listo? Así. Esto le va a dar un poquito de color a las orejas. Miren que lo hago más en la parte baja y luego salgo hacia los lados. Es solo un poquito para que haga como contraste. Y ahora aplico silicona en el centro y lo aprisiono, lo uno para que me dé esta forma. Aquí ya tengo las orejas listas. Ahora las ubico en la cabeza. Mientras tanto voy a trabajar en lo que tiene que ver con las facciones, por decirlo así, del conejo. Entonces tengo la nariz lista. Si de pronto la pueden encontrar un poco más grande, mejor. Yo la tengo y es la verdad un poquito pequeña para ella, pero igual no importa, o la pueden hacer en fieltro. Y voy a sacar de allí donde se va a hacer como la expresión que tiene de la trompa. Entonces recuerden que siempre se hace desde la parte baja para esconder el hilo y sacarlo aproximadamente donde va la nariz. Entonces aquí lo voy a sacar. Este hilo no es de bordar, es un hilo normal. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo varias veces para que se note bien. Listo, lo voy a pasar unas 2-3 veces. Lo importante es que se haga bien la trompa. Entonces aquí va una. Si fuera con hilo de bordar, con una sola madeja sería suficiente. Entonces aquí va una. Dos. Lo ubico siempre que quede derecho. Después de que he anudado para sostener lo que acabo de hacer, entonces puedo ubicar de nuevo la nariz, donde quedarían aproximadamente los ojos también.
depende de los que voy a utilizar, pero digamos que vamos a utilizar los que son las cascaritas, entonces ubiquémoslo. Entonces aquí voy a hacer las marcas donde deben quedar las cejas. Entonces digamos que aquí, y así, listo, aproximadamente allí es donde debo hacer la costura. Recuerden que este lápiz que estoy utilizando es termoborrable, o sea que con el calor ahora lo quito. Bueno, así queda entonces ya cosido. Recuerden que para pegar tanto la nariz como los ojos debo aplicar silicona. Si va a ser caliente, entonces debo dejar enfriar, soplar un rato y luego poner las piezas o utilizar silicona líquida. Entonces aquí voy a poner el punto para cada uno y ya luego los estaré pegando. Bueno, así quedan. Estos, aunque son adhesivos, le puse la silicona porque en esta tela, que es como un peluche muy corto, entonces no pega bien. También pueden utilizar las cascaritas negras, ¿no? Las que les he enseñado en otras. Miren que también aquí las pongo encima y se ve muy lindo. Y también voy a ubicar en este momento las orejas, las pongo parte superior de la cabeza, las pego con silicona y recuerden que hay que sostener muy bien hasta que esté totalmente seco. Bueno, ya está casi listo, ya pegado, se puede decir que bien. Ahora lo que vamos a hacer es unir la cabeza al cuerpo, ¿sí?, del conejo. Vamos a poner, como les digo, bastante silicona, sostener bastante, o también pueden hacer puntadas invisibles para que el cuerpo quede ya unido totalmente a la cabeza y así no haya ningún riesgo de que se suelte, pero la verdad con esta cantidad de silicona no creo que se suelte la cabeza del conejo. ¿Listo? Entonces aquí la ubicamos bien, que quede centrado, lo sostenemos hasta que seque perfectamente. Bueno, aquí tenemos ya casi terminado, ya casi listo el conejo. Recuerdan que en la Nomo que hice en el proyecto anterior utilicé un calcetín, de él me quedó una parte, si de pronto los que no lo han visto, los invito, en la parte superior derecha les dejo el enlace, o también en la descripción les dejo también el enlace de la Nomo, y me quedó esta parte. Le voy a poner bufanda también, entonces a mi conejo, al ser rosado entonces ya sería coneja, y lo que quede de detalles que ustedes quieran ponerle o decorarle, bienvenido sea. Mira, aquí por ejemplo le ponemos como si fuera una bufanda, la organizamos bien y miren que por ejemplo la coneja queda lista para regalos de Pascua, para San Valentín, Día de la Madre, o si le ponen de colores navideños, entonces también queda como un conejo o una coneja navideña. Si quieren ponerle más adornos, lo pueden hacer. Yo también le voy a poner un poquito de color en las mejillas. La verdad me gusta mucho con la motica de algodón, pero hoy lo voy a hacer con esta brochita que me prestó mi hija Isabela, para que no lo haga siempre con motas de algodón. Y así va quedando. Ahora les muestro cómo la voy a decorar un poquito más, para que vean todos los detalles de la conejita, que espero que también ustedes pongan en práctica. Bueno, y aquí estamos entonces en los últimos detalles. Como les digo, siempre cada uno ya le da su toque personal. Entonces aquí ya va quedando la coneja. Le hice 2 flores de estas que les enseñé en un video pasado y vamos a pegarlas
Vamos a pegarlas en la orejita, en una de las orejitas. Entonces le voy a poner un poquito de silicona a las hojas. Recuerden que si quieren aprender a hacer este tipo de flor, lo pueden hacer siguiendo un enlace que les voy a compartir. Estoy organizándolas donde las voy a ubicar. ¿Listo? Vamos a ver. Así puede ser. Vamos a ver que pegue bien. Para darle un poquito de color. ¿Listo? Así. Por ejemplo, las orejitas, ellas como son gruesas, entonces se prestan que si las quiero tener paraditas y que las quiero tener más acostaditas, así como está esta, todo es decisión como ustedes quieran decorarlo. Miren, y como les decía, en la parte, por ejemplo, de las manitos, ustedes pueden colocar huevos para los huevos de Pascua, corazones, por ejemplo, para amor y amistad o San Valentín, o para un cumpleaños o lo que quieran, o estas flores que si les gusta me dejan en sus comentarios, aquí en los comentarios, para enseñárselas a hacer. Igual ya las estoy preparando, pero me gustaría saber la verdad qué aceptación tienen este tipo de manualidades. Miren, estas son las rosas, unas florecitas hechas en fieltro. Las ubicamos aquí en las manos, pegamos, ¿sí? Pegamos para que la sostenga y miren cómo queda la coneja. O si quieren que sea conejo, entonces le ponen la bufanda azul o verde o del color que ustedes prefieran. No le colocan flores en las orejas, pero entonces lo pueden decorar como si fuera un conejito para regalárselo a esa enamorada o a esa persona especial. Bueno, aquí la tengo entonces en plano completo. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que todas estas ideas las compartimos con mucho cariño para ustedes y esperamos que sea de mucha ayuda. Recuerda que una manera también que nos puedes apoyar, que nos puedes ayudar, es regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo que es totalmente gratis. También compartir este proyecto, este video con todos tus amigos, familiares, grupos por WhatsApp, por donde puedas compartirlo. Te lo agradecemos mucho. Y también déjanos tu comentario para saber qué te pareció este trabajo. Aquí en la cajita, la que se encuentra abajo, donde dice comentarios. Esperamos vernos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.